Maranata familia y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es el tema de la abominación desoladora. Así que antes de entrar vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, te pido que durante este tema tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y conducirnos, que no sea yo el que hable, que sea tu Espíritu y tu palabra que hable, y que pueda, Padre, llevarnos a un entendimiento más profundo de tu palabra, la preparación para las cosas que están por venir, para que podamos morar nuevamente contigo. Gracias por esta bendición, gracias por tu dirección y tu cuidado, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, en el tema anterior estuvimos hablando sobre la esposa del Cordero, ¿verdad? Hablando sobre el pueblo de Dios, específicamente el remanente de Dios, y fue un estudio bastante interesante, pero quiero hoy extender ese estudio un poquito más y añadirle algo un poco más de profundidad al tema. Para eso quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y vamos a ir al versículo número 15. Recuerden, Mateo capítulo 24, yo le llamo Apocalipsis capítulo 23, porque es como si fuera una extensión de las cosas que están en Apocalipsis. Es un libro que habla de los eventos finales, un libro apocalíptico específicamente. Y Cristo dice algo muy interesante en Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Interesante, familia, lo que Cristo nos está diciendo. Dice en el versículo 19, más hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea al invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten, familia, que Cristo nos advierte sobre las cosas que van a pasar, la tribulación, ¿verdad? Los días finales de este mundo en el cual nadie será salvo, y Él lo relaciona también con un evento interesante en el versículo 15, que es la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, como siempre son dos palabras, ¿verdad? Abominación y desolación. Vamos a ver que la desolación ocurre por la abominación. Noten este versículo en 2 de Corintios capítulo 36, versículo 14 al 16 dice: también los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Quiénes están haciendo la iniquidad? Recuerden, iniquidad es transgredir la ley de Dios. Son los sacerdotes y el pueblo. ¿Siguiendo qué cosa? ¿Cómo cometieron iniquidad? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones. O sea que trajeron y siguieron en las abominaciones de los de afuera. ¿Y qué hicieron? Contaminaron la casa del Señor, la cual Él había santificado en Jerusalén. Este versículo nos explica la base o el fundamento de lo que es la abominación desoladora. La abominación es cuando los sacerdotes, los líderes, el pueblo de Dios, ¿qué hace? Traen las abominaciones que son de las naciones de afuera, ¿verdad? Y esas abominaciones las traen y las entran a la casa de Dios. Es cuando toman prácticas paganas, prácticas mundanas, y toman esas prácticas, creencias, y las traen dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué están haciendo? Están trayendo la abominación a la casa de Dios. ¿Y qué ocurre? La desolación es el resultado de la abominación. Cuando estas abominaciones entran entonces a la casa de Dios, ¿qué ocurre? El santuario queda desolado, o en otras palabras, la presencia de Dios se va del santuario. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede morar con el pueblo a causa de estas abominaciones, a causa de traer lo que Dios no ha establecido, los traen en la casa de Dios. Y entonces Dios dice, si ustedes prefieren y quieren seguir en los caminos de las naciones, si ustedes quieren seguir en las prácticas y en las creencias abominables de las naciones paganas, Dios dice, entonces yo no voy a morar con ustedes. Es una falta de respeto, ¿verdad? Cuando traen estas cosas que Dios no mandó, porque Dios ha pedido pureza, Dios ha pedido santidad entre su pueblo. Y el pueblo, noten que esto no es un error, esto es adrede. Traen estas abominaciones y las entran a la casa de Dios. Ahora,
Cristo menciona que la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y en Daniel capítulo 9 habíamos estudiado, ¿verdad?, un poco sobre la profecía de Daniel la profecía de Daniel capítulo 9 sobre las 70 semanas y la abominación desoladora, el cual está explicado ahí. Y esa abominación desoladora que está aplicado ahí está directamente relacionado con el asunto del Imperio Romano. Pero eso no fue la primera abominación desoladora. La primera abominación desoladora ocurrió allá en el libro de Ezequiel, de Jeremías, en donde el santuario fue destruido, fue desolado. Dios se fue. ¿Por qué? Porque el pueblo había traído las abominaciones dentro del santuario y Dios le había advertido: si siguen desobedeciendo mi ley, si siguen practicando abominaciones en mi casa, yo me voy a ir y los voy a dejar, y voy a dejar que Jerusalén sea destruido. Eso lo estudiamos aquella vez, y efectivamente Nabucodonosor vino y destruyó el santuario. La abominación desoladora fue en esa. Y luego la segunda vez que vemos es, claro, en el año 70, cuando relacionado con Daniel capítulo 9, entonces, ¿qué viene? El Imperio Romano viene y ¿qué hace? Y destruyen el santuario nuevamente, ¿verdad? Y por eso Cristo le dijo en Lucas capítulo 13, 35, he aquí que vuestra casa os es dejada desolada, ¿verdad? En las abominaciones que estaban haciendo, el sacerdocio corrupto, negocios, todo tipo de profanación en el santuario. Y Cristo dijo: como ustedes no siguen en estas prácticas, si ustedes no quieren escucharme, no quieren escuchar mi voz, Cristo le dice que este santuario es desolado. En otras palabras, me voy de aquí y este santuario no va a seguir en pie. Claro, también porque Cristo era el cumplimiento del santuario. Ellos querían seguir aferrados al santuario del viejo pacto y no aferrarse a Cristo, el sacerdote y el cordero del nuevo pacto. Ahora, regresando a la temática anterior sobre la esposa del Cordero, vimos que entonces hay una batalla, hay una guerra, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Se fue a hacer guerra. Noten, el dragón está atacando a la mujer y le hace guerra ¿contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella. Ella es la iglesia, la simiente es Cristo, el remanente es la última etapa de la iglesia. Los que ¿qué hacen? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. La profecía nos dice que en la última batalla, la última guerra aquí en la tierra, será entre ¿quién? El dragón atacando a la mujer. Ahora, noten algo interesante. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, por favor. Apocalipsis capítulo 17. Vamos en los próximos temas a hablar sobre la guerra del Armagedón. Pero noten lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Dice en el versículo 3: y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y cuando vamos a Apocalipsis 12, versículo 3, dice que apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus diademas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vamos a poner estos versículos juntos. ¿Qué está diciendo? Que va a haber una guerra, una batalla, el dragón atacando a la mujer. Y Apocalipsis 12 dice que ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego vemos entonces en Apocalipsis capítulo 17 que sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos está la mujer sentada. En otras palabras, ¿cómo es que el dragón o el diablo le hace la guerra a la iglesia o al pueblo remanente en el tiempo final? Es por medio de la mujer o la ramera Babilonia que está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Están viendo, es el mismo sistema, está hablando del mismo sistema desde otra perspectiva. Ahora, hablando sobre esa iglesia remanente, ¿verdad? Esa última etapa, lo que significa, vimos en Apocalipsis 12 la historia de la iglesia del pueblo de Dios. Esa última etapa de Apocalipsis capítulo 12 nos habla de este remanente y nos dio varias características que nos ayudó a identificar este remanente. Si recuerdan, la primera característica de la iglesia remanente en Apocalipsis 12, 17 es que la iglesia remanente del tiempo del fin se levanta o continúa después de ¿qué año? Después del año 1798 habíamos estudiado. La segunda característica de la iglesia remanente es que se levanta ¿dónde? En los Estados Unidos de América, entre las iglesias protestantes del tiempo, porque recuerden que la iglesia huye
de Europa y dice que fue protegida por 1260 años hasta el 1798, pero luego sale hacia los Estados Unidos de América y la etapa que se mueve a Europa es la iglesia protestante, ¿verdad? Esa penúltima etapa es la que se mueve en esa dirección. Pero luego dice, la tercera característica, guarda todos los mandamientos de Dios. Noten que esta iglesia remanente que iba a hacer, iba a restaurar, iba a levantar todos los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, no 9 de ellos, iba a volver a tomar estos principios divinos y ponerlos en alto. Y la número 4 que nos dio Apocalipsis capítulo 12 es que tiene el testimonio de Jesucristo. Y estudiamos el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía vimos es que esta iglesia remanente iba a tener un profeta entre medio, ¿verdad? El profeta llega con el propósito de amonestar, de hablarle al pueblo, de decirle que Dios va a enviar juicio de arrepentimiento. ¿Por qué? El profeta viene porque el pueblo se ha desviado y el profeta viene para enderezar a la iglesia, para que se preparen porque el juicio de Dios va a llegar. Y vimos entonces que ese espíritu de profecía específicamente sobre el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 8 versículos 13 y 14, sobre el final de los 2300 días, el profeta ve que se levanta, se encuentra y se manifestó por medio del ministerio profético de la hermana Elena G. de White, ¿verdad? Y ahí hablamos varios aspectos sobre su vida, unas cosas interesantes, fascinantes, y vimos los escritos de ellas, donde ella hace cientos de años, de hecho en el 1888 que escribió El conflicto de los siglos, habla de eventos, familia, que están pasando hoy en día, sobre cómo Roma está tratando de levantarse, cómo Roma papal está tratando de imponerse nuevamente y de controlar no solamente el cristianismo, sino también controlar las naciones, los gobiernos envueltos en asuntos políticos. Pero esas no eran las únicas características, porque vimos también que decía que Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra característica es que iba a predicar, ¿qué? Tenía que predicar el pueblo de Dios el evangelio, que iba a ir a toda nación. ¿Para qué? Por testimonio iba a llevar, o sea, por ejemplo, iba a dar muestra del poder de Dios, y cuando eso ocurriera, entonces vendría el fin. Ahora le hago una pregunta: ¿qué evangelio es el que iba a ser predicado a todo el mundo antes de la conclusión de este mundo? Pues familia, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 10 nos da este evangelio final, este evangelio total, que se va a predicar. Y dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a quienes, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten que este mensaje está siendo llevado a todo el mundo, lo que dijo Cristo en Mateo 24, toda la tierra está escuchándolo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el segundo ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Fascinante, familia, el evangelio eterno, el plan de salvación, el último llamado, la última amonestación, la última advertencia de Dios a la tierra antes de acabar y terminar con este mundo. Ese es el evangelio que debe estar predicándose, familia. Le hago una pregunta: ¿qué iglesia es la única iglesia sobre la tierra que está predicando el evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14 del 6 en adelante? Familia, yo solamente conozco una iglesia que cumple con esta característica y que de hecho cumple con todas las demás que le estaba mencionando, familia, y es la iglesia adventista del séptimo día. Y se lo digo no porque yo nací o me crié en la iglesia adventista, yo no conocí hasta la iglesia adventista hasta mucho después, pero cuando vengo y empiezo a estudiar y analizar y ver todas las verdades que me están presentando, familia, no he encontrado una iglesia que llegue más totalmente a predicar, enseñar y a vivir de acuerdo a estas verdades tan contundentes y tan maravillosas que encontramos en la Biblia. ¿Están conmigo? Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y habíamos hablado que no, la iglesia adventista, los adventistas no son mejor que nadie, ¿verdad? Simplemente es que Dios nos ha dado un mensaje final. Dios nos ha dado este último mensaje, este último llamado, esta última amonestación al mundo, y más nadie lo está predicando. Nadie más está llevando el evangelio eterno, el evangelio completo.
¿Por qué se lo digo? Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 1, del 6 en adelante, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cristo dice que el evangelio será predicado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es maldición. Nos dice Pablo que ¿qué? Que se tiene que predicar el evangelio de Cristo, y el evangelio de Cristo, el evangelio eterno, ¿verdad? Las personas piensan en el evangelio y piensan que Cristo muriendo en la cruz del Calvario, dando su vida como en expiación por nosotros, muriendo en nuestro lugar, ¿verdad? Nuestro sacrificio, nuestro redentor, y eso es parte del evangelio, recuerden. Eso es parte de su ministerio como cordero, pero ese no es el evangelio completo. Cristo no es solamente cordero, sino también es sacerdote, Él es rey, es completar y predicar todo el mensaje, todo el evangelio eterno, familia. Así que nadie más está haciendo esto, y esto es una de las muchas razones por las cuales yo decidí, familia, ser adventista del séptimo día. No porque la iglesia no tiene problemas, no porque la iglesia es perfecta, porque lamentablemente, familia, dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Hasta el final, hasta la siega, hasta que Cristo regrese. Pero, familia, cuando habla de los principios, cuando habla de las doctrinas, cuando habla de las enseñanzas que tienen el fundamento de la iglesia, familia, son inigualables, son espectaculares. Encima de toda la verdad del santuario, de las profecías y de todo, familia, está completo el mensaje, está aquí. Y pregunto, ¿quién está enseñando ese primer evangelio, el evangelio eterno, ese primer ángel? ¿Quién está enseñando? Teme a Dios, ¿verdad? Guardar sus mandamientos, darle gloria, la santificación. El juicio ha comenzado. Cristo en el lugar santísimo. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hablando de restaurar el sábado como el día del Señor, familia. Hay iglesias que predican pedazos, parte aquí, parte allá. Pero estoy hablando de todo el mensaje completo, ¿verdad? No estoy hablando de verdades parciales, estoy hablando de verdades absolutas, completas. El segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién está hablando y predicando sobre el sistema de Babilonia, familia? Antes la reforma protestante, ese era su encargo. Reforma protestante, familia. No hay nadie protestando ya, porque todos se le están uniendo a Babilonia. Todos se están volviendo a donde ella, familia. ¿Quiénes son? Nosotros somos los únicos. Hay iglesias nuevamente que predican parte de estas profecías, pero no la toman en serio, no la levantan, no la predican a voz alta en todo el mundo, como lo hacemos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. El tercer ángel, ¿qué dice? El tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia o su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pregunta, ¿hay alguien más enseñando esto? ¿Hay alguien más enseñando sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, con el fundamento, con la lógica, con la consistencia bíblica? No lo hay, familia. No existe sobre la tierra, familia, otra iglesia. Por eso entiendo yo, familia, que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente, es la última iglesia levantada en la tierra para concluir y terminar la reforma protestante y llevar este mensaje al mundo entero. Y hay veces que me encuentro con personas y me dicen, tú me estás diciendo a mí que entonces para yo salvarme yo tengo que ser adventista. Y yo, para nada. Usted, para salvarse, usted no es por pertenecer a una iglesia o no. Usted, cuando se salva o no se salva, es porque usted le ha entregado su vida al Señor y está siguiendo lo que dice en su palabra. ¿Están conmigo? Esa es la salvación, es una relación íntima diaria con el Señor, aceptando lo que Él ha hecho por nosotros y viviendo lo que Él ha hecho en ti y por medio de ti. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay más nadie predicando el evangelio eterno. Nosotros somos los únicos predicando el evangelio eterno. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, Dios siempre va a tener sus principios levantados en alto, todos sus principios, no los principios parciales como aquí allá encontramos, sino todos juntos, es que somos los únicos predicando. Y de hecho, la iglesia adventista no tiene la patente sobre el evangelio eterno. La iglesia adventista no somos los dueños del evangelio eterno. El evangelio eterno, familia, es de Cristo. Y cuando miramos el santuario, cuando miramos cómo todo se ha ido establecido, nosotros estamos predicando el mismo mensaje de Cristo. Por ejemplo, el primer mueble, el altar de sacrificio, ¿qué representa? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? La justificación por la fe.
Eso lo predicamos, eso lo predicó Cristo, que era la salvación por medio de Él. Segundo mueble, el lavacro. ¿Qué representa el lavacro? Vimos el bautismo. Pregunta, ¿estamos nosotros predicando y enseñando sobre el bautismo por inmersión? Claro que sí. Cuando entras al lugar santo, ¿qué mueble tienes a mano derecha? Los panes de la proposición, que representa la palabra de Dios como el fundamento de nuestra fe, la constitución de nuestra vida diaria, enseñar a vivir, estudiar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Claro que sí. El próximo mueble de frente, el altar de incienso, representa que las oraciones de los santos, y podemos ir confiadamente al trono de la gracia, familia, a pedirle al Padre, y Él intercede por nosotros en la tierra. El próximo mueble, el candelero, representando ¿qué? El candelero representando, familia, la santificación, la gloria de Dios reflejándose por medio del estudio y la palabra y la oración. Dios, entonces somos transformados y eso se ve manifestado en nuestras obras. Por eso dijo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 14. Cristo dice que glorificad a nuestro Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de vuestras obras, que los seres humanos vean vuestras obras y por medio de ellas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y le damos la gloria, la luz, familia. ¿Están conmigo? La santificación. Y el último mueble, familia, ¿qué es? El arca del pacto. ¿Qué encontramos en el arca del pacto? En el lugar santísimo, la santa ley de Dios. Amén. Encontramos restaurar esos principios, la alimentación, restaurar los principios, el principio de la alimentación de Dios. Restaurar el juicio, ¿verdad? Porque ahí está el trono. El juicio está llevándose a cabo en el lugar santísimo. Esa experiencia del lugar santísimo, familia. Si notan, todos los demás, de alguna manera u otra, todas las iglesias protestantes reformaron algunos de estos principios, pero nosotros vinimos, ¿para qué? Para darle el jaque mate, el final a la predicación del evangelio, dar este último mensaje al mundo. Y el diablo no está contento con nosotros. Por eso es que dice que el diablo le hace ¿qué? Le hace la guerra a la iglesia. Ahora, noten y vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 17, porque en esta guerra, en este conflicto que estoy hablando, entre la mujer, el remanente de Apocalipsis capítulo 12, 17 está siendo atacada por el dragón o la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y noten lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? Lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Aquí entonces, regresando a la temática de la abominación desoladora, que ¿qué sucede? Que Dios no mora más entre su pueblo, porque el pueblo prefiere andar en las prácticas, en las enseñanzas, en las doctrinas paganas, mundanas. Las abominaciones las traen a la iglesia. ¿Y qué sucede? Entonces Dios no puede morar con el pueblo cuando vive así. Dios no puede seguir con el pueblo cuando han decidido no seguirlo a Él, sino seguir las abominaciones. Y lo que está diciendo aquí es que va a llegar un momento en donde se va a manifestar y se va a ver claro cuáles son estas abominaciones que Babilonia está levantando, y Dios se va a apartar de aquellos que dicen ser su pueblo. Dios se va a ir. ¿Por qué? Porque prefieren seguir en los caminos del mundo, en los caminos paganos, en las abominaciones, que seguir en su palabra, que seguir fiel a su palabra. Y hemos estudiado varias de estas abominaciones en los temas anteriores. Deuteronomio capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y cómo continúa? Nada abominable comerás. Familia, Dios dice, somos su pueblo especial, apartado, diferente, un pueblo único. Se supone que reflejemos a Dios en nuestra vida, incluso en lo que comemos, familia, dice ahí. Increíble. Hablamos sobre la abominación de la comida, ¿verdad? Donde hoy en día en el cristianismo se enseña, mata y come. No importa lo que comes, cómete, hártate todo lo que tú quieras ahí. Cualquier cosa, todos estos son unos animales inmundos. Dios dice, nada abominable comerás, ¿verdad?
Estudiamos sobre eso, la abominación, ¿sobre qué más? Sobre la abominación del alma inmortal, ¿verdad? El concepto del estado de los muertos, que el ser humano no muere, que el alma vive eternamente para siempre, ¿verdad? Esa abominación de estar comunicándonos con los muertos y de estar tratando de hablar con los muertos y todo este espiritismo y psíquicos, ¿verdad? Y la astrología y todo eso, astrología, perdón, no astronomía. Y todo este asunto, familia, todo esto que tiene que ver con mediums y todo eso son abominaciones, dice el Señor. La abominación del infierno, ¿verdad? El infierno como un lugar de tormento eterno, habíamos hablado, en donde el diablo quiere que el ser humano crea que Dios es un sádico, que Dios es un tirano y que aquellos que se pierden van a estar quemándose y pudriéndose por el resto de la eternidad en el infierno. Esa doctrina abominable que ha puesto y ha difamado, ha pervertido el carácter de Dios, familia. Gloria a Dios por todas estas verdades que Dios nos está mostrando. Noten que la iglesia remanente está hablando en contra de estas abominaciones, está levantando la antorcha, está levantando bandera, está levantando las verdades de Dios nuevamente. ¿Para qué? Para que la gente vea y sepa y entienda claramente la diferencia entre las abominaciones de Babilonia y las doctrinas y enseñanzas bíblicas que muestran santidad y pureza. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero hay otras abominaciones que también quiero mencionar con ustedes, y para profundizar en lo que estamos viendo, confirmando esta profecía donde Cristo dice: cuando veas la abominación desoladora en el lugar santo, cuando veas en mi pueblo, en mi iglesia, cuando veas esta cosa, cuando veas el liderazgo de mi iglesia, cuando veas el liderazgo de las personas que andan en estos asuntos, y dice que yo no estoy ahí. Noten, vayan conmigo por favor, Ezequiel, lo habíamos estudiado cuando habíamos hablado de las marcas de la bestia, pero hay una abominación aquí que creo que es importante hablar. Ezequiel capítulo 8, vayan conmigo por favor, si recuerden, habíamos estudiado las cuatro hablado de las cuatro, no las estudiamos las cuatro, pero sí habíamos estudiado la última, pero quiero hablar sobre la segunda abominación. Recuerden que en Ezequiel capítulo 8 y 9 es de donde Juan saca su descripción sobre los eventos finales, sobre el sellamiento y la razón por la cual en el 9 hay un sellamiento y Dios dice: voy a proteger a mi pueblo. ¿Es por qué razón? Porque han traído a las abominaciones a la iglesia y Dios dice: yo no voy a seguir soportando esto. Ponle un sello a aquellos que son fieles a mí, los que andan practicando las abominaciones desde la casa de Dios, empezando en la cabeza con los sacerdotes, llévatelos a todos. Eso es una descripción de lo que está pasando en Apocalipsis, ¿verdad? Ya no a nivel local, sino ahora a nivel mundial. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 8, versículo número 7. Esta es la segunda abominación. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí que en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿En dónde está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo dentro del santuario. Y dice, versículo 10. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados. ¿Dónde? Estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano. Noten, están en el lugar santo. Y subía una nube espesa de incienso. Y dice Dios: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Familia, esta segunda abominación es una abominación muy interesante. Como habíamos hablado, las cuatro abominaciones se manifiestan de manera espiritual en el tiempo del fin. Aquí estaban ocurriendo literalmente lo que estaban haciendo, pero hay una manifestación espiritual, una abominación espiritual que ocurre a base de estas cuatro abominaciones, como habíamos dicho. Pero aquí esta abominación me llamó mucho la atención y me dio mucho tiempo tratar de entender qué es lo que Dios estaba tratando de decir aquí. Noten qué está ocurriendo, que están viendo dentro del santuario y dice que los sacerdotes están ahí participando. ¿Y qué están haciendo? Dentro del santuario están pintados animales y reptiles abominables en las paredes del santuario. Y están ellos ahí con el incensario participando y llevando a cabo
esta ceremonia. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué será lo que está hablando aquí? Estos versículos me dieron mucho trabajo por un tiempo, y yo cuando tenía una pregunta, iba a la concordancia, iba a los comentarios, iba y le preguntaba a la gente que yo conocía. Yo quería entender y saber qué es lo que se estaba manifestando aquí. ¿Cómo es que se manifiesta este asunto de los reptiles que se ven entre medio del santuario? Y pues, buscando y buscando, le doy un consejo. Si usted tiene una pregunta sobre algo en la Biblia y usted busca y escudriña y aún no encuentra la respuesta, no cunde el pánico, ¿verdad? Tranquilo, déjalo ahí y el Señor se lo va a revelar, porque quizás no es el momento para que usted lo entienda en ese momento. Eso entiendo que pasó conmigo. Cuando yo estaba buscando específicamente, no era el momento, pero más adelante el Señor sí me mostró a qué se está refiriendo con estos reptiles y animales abominables pintados dentro del santuario. ¿Y dónde fue que encontré la respuesta a esta incógnita? En Romanos capítulo 1. Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1. Les quiero mostrar lo que representan estos reptiles abominables, animales abominables pintados dentro del santuario. Romanos capítulo 1, y vayan conmigo por favor al versículo número 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora viene el contexto de lo que está hablando. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios se ha manifestado clara y contundentemente a la humanidad ¿por medio de qué? Por medio de la creación. Dice que por medio de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Pablo está diciendo, que cuando miramos y analizamos y estudiamos la naturaleza, el mundo natural, no queda otro lugar que ir para entender que existe un Dios, un ser sobrenatural que ha creado todas estas cosas. Y eso lo puedo decir que fue mi experiencia también, porque fue la ciencia, mirando y estudiando el mundo natural, lo que me llevó a creer que existía algo más grande, un ser sobrenatural que ahora sé que es Dios. Pero Pablo no se queda ahí. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el ser humano no quiere darle la gloria a Dios por ser creador, sino que se hacen necios. ¿Cómo? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Noten, familia, cómo esto está conectado con Ezequiel capítulo 8. Dice que el ser humano no quiere darle la gloria a Dios como el creador de todas las cosas, sino que le están dando la gloria ¿a qué? Al ser humano propio, ¿verdad? Es semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano entonces le está dando ¿qué? Le está dando la gloria a la creación en vez de al creador. Versículo número 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la mundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora el versículo 25 le da el jaque mate a esto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto o adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Familia, Pablo es claro y categórico. Está diciendo, el ser humano no quiere reconocer a Dios como el creador. El ser humano no quiere darle la gloria a Dios por creador, sino que están haciendo ¿qué? Están prefiriendo mirarse a ellos mismos, a los animales, a las bestias, a los cuadrúpedos, a los reptiles abominables, y pensar y creer que todo esto merece más gloria y más honra que Dios por haber creado. Y le hago una pregunta entonces, ¿cómo se manifiesta esto hoy en día? ¿Cómo se manifiesta que el ser humano, en vez de darle la gloria a Dios por ser creador, le están dando la gloria y los méritos a los animales, familia? Es bien sencillo y directo. Es por medio de la teoría de la evolución, familia. El ser humano, ¿qué hace? El ser humano no quiere reconocer que Dios es el creador, sino que quiere decir que ¿qué? Que el ser humano sale, ¿verdad?, de este
moco cósmico que se formó y después vino y se convirtió en un gusarapo, en un pez, en un sapo, y de ahí se fue desarrollando y se convirtió ¿en qué? Se convirtió y siguió evolucionando y evolucionando, familia. Eso no es, familia, lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que estaban hablando, familia. Eso es lo que Pablo está haciendo mención. Vamos a ir más claro y directo. Eso es lo que está diciendo en Ezequiel capítulo 8. Que qué está pasando entre el cristianismo. Que esta abominación de la evolución. En otras palabras, esta creencia de que el ser humano, de que Dios no creó, sino que el ser humano ha evolucionado por medio de estos procesos. Es que ha llegado el ser humano. ¿Y qué sucede? Que el pagano lo quiera creer, que el que está fuera de la iglesia lo quiera creer porque no tiene la referencia, no conoce a Dios, está bien. Pero el problema es que el pueblo de Dios está trayendo esta abominación de la teoría de la evolución y la están trayendo a la iglesia y la están enseñando como si fuera doctrina y palabra de Dios. Y esto, familia, es una abominación. Le voy a leer 2 citas confirmando esto, hablando cómo comienza y todo va con la cabeza de Babilonia, ¿verdad? Con la mujer, con la ramera, lo que se le llama, familia. En este contexto estamos hablando del Vaticano, ¿verdad? Esto no es un insulto, simplemente está hablando de una iglesia que no le es fiel a su esposo, por eso se llama ramera. Y les repito y les recuerdo que no estamos hablando de los católicos, de las personas que pertenecen al sistema católico. Las personas son sinceras, la mayoría de mi familia son católicos, no estamos hablando de las personas que pertenecen a la institución, estoy hablando de las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas que lamentablemente son contrarias a la palabra de Dios y peor aún son abominaciones. Ahora, noten lo que dicen, lo que han dicho los últimos par de papas referente a la teoría de la evolución. Aquí está Juan Pablo II. Mensaje a los miembros a la Academia Pontificia de las Ciencias. Esto fue el 22 de octubre del 1996. Dijo: hoy, casi medio siglo después de la aparición de la encíclica que fue del Pío XII, Humani Generis, los nuevos conceptos llevan a la aceptación de la teoría de la evolución como más que solo una hipótesis. Dice mientras continúa, la convergencia no buscada ni inducida de los resultados de los trabajos realizados independientemente unos de otros constituyen en sí mismo un argumento significativo en favor de esta teoría. ¿Qué dijo Juan Pablo frente a la Academia Pontificia de las Ciencias? Que la teoría de la evolución es aceptable, que está en pie, que tiene fundamento y que es buen argumento. Esto es lo que se supone que sea el sacerdote mayor, ¿verdad que sí? Y noten que eso es lo que estaba pasando en el santuario. Los líderes estaban llevando a cabo estas abominaciones en la casa de Dios. Noten lo que dijo Francisco a la prensa asociada el 28 de octubre del 2014. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así, dijo Francisco. Y agregó: la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere de la creación de seres capaces de evolucionar. Familia, si te duermes, te quedas, porque te mata con la labia, ¿verdad? Es filósofo, es psicólogo, y te lo menciona y te lo dice de una manera que usted ni se da cuenta que te ha vendido una gran mentira y una abominación. Donde están diciendo que que Dios no está tirando una varita mágica como si estuviera creando, como lo dice en Génesis capítulo 1, sino que es por medio de la evolución que Dios está creando. Familia, lamento decirle, familia, que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque dice claramente en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 10, versículos 6 y 7, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué dice? Dice claramente Dios que cuando creó a Adán y Eva, no dice que tomó miles y millones de años y que Adán salió que si de un sapo, que si de un pez y que si de un lagarto, que si un mono. No, ahí no dice nada. Dice que Dios con sus propias manos creó a Adán y Eva. O sea, que si usted o le cree a Cristo o le cree al mundo.
Usted no hay compaginación con esto. Usted no hay punto medio, ¿verdad? Cristo dice una cosa y la evolución dice otra cosa. Usted o se pone del lado de Cristo o se pone del lado de la evolución, porque Cristo no habla de eso. Cristo dice, así mismito lo hizo Dios, hombre y mujer, haciendo referencia a Génesis capítulo 1. ¿Es difícil de creer? Claro que sí. Yo no le digo que no es difícil, ¿verdad? Pero es un asunto de fe. Y la fe no necesita evidencia en ese contexto, aunque hay evidencia abundante, ¿verdad? Pero yo sé que hay cosas que a veces son difíciles de explicar, pero la fe se deja llevar. Sí hay lógica en la fe, pero por encima de todo, aun cuando hay un espacio de duda que Dios siempre deja, nuestra fe va por encima de eso y nos muestra y dice, eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice Cristo y por ahí yo me voy a quedar del lado seguro del Señor, aun cuando hay dudas, aun cuando hay cosas difíciles de explicar. Pero quiero que noten que no termina la teoría de la evolución ahí, sino la teoría de la evolución también tiene algo que sigue a él, ¿verdad? O tiene algo que sigue a causa de él. Noten lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Noten que Pablo asocia la creencia de que Dios no es el creador y de que el ser humano le da el honor y la gloria a la creación. También Pablo dice que a resultado de eso, ¿qué ocurre? Aquí entonces vemos la creencia donde el ser humano está ¿qué? Está entrando en relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad que sí? Y esto, familia, es lo que está establecido y diciendo que si creyéramos en Dios, que si creyéramos en su palabra, si creyéramos en lo que ocurrió y lo que dice en Génesis, que un hombre y la mujer estaban juntos, no pasaría estos actos vergonzosos que estamos viendo. ¿Están conmigo? Y miren lo que dice Levíticos capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. ¿Es una qué? Es una abominación. Noten lo que dice Levíticos 20:13. Es, si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hiciera. Familia, y Pablo lo dice aquí porque hay alguna gente que dice, ay, eso está en el pasado, eso fue escrito en el Viejo Testamento, eso no aplica para hoy en día. Pablo en Romanos capítulo 1 está claramente hablando en el versículo 26-27 sobre este tipo de relaciones. Y noten que dice en versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y noten lo que dice en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. En otras palabras, no solamente son las personas que están participando de estos actos, sino también la gente que lo apoya, que lo fomenta, que lo mueve. Ahora, no me malentiendan, por favor. Todos somos pecadores. ¿Están conmigo? Ante Dios el pecado es pecado, transgresión de la ley es el mismo y la paga del pecado es la muerte. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo que estamos hablando es un acto de rebeldía, donde las personas están diciendo que yo soy así, así fue que Dios me hizo y yo voy a seguir haciendo esto. Familia, hay que tener mucho cuidado cuando se tiene esa actitud hacia lo que Dios establece, porque es un acto de presunción, es un acto de rebeldía, son pecados de mano alzada, son pecados de rebelión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso es lo que estamos viendo, incluso los que lo apoyan y dicen, eso no tiene nada de malo. Incluso hoy en día, familia, se está viendo donde hay hasta Biblias que están tratando de cambiar para que apoyen y fomenten este tipo de estilo de vida. No me malentienda, familia, Dios ama a todos los pecadores, amén, y todos tenemos que venir al arrepentimiento. Estos versículos y esto que estamos hablando aquí no nos abre la puerta para que usted vaya a maltratar, a blasfemar contra alguna persona que tiene este estilo de vida homosexual o que pertenece a la comunidad LGBT. ¿Están conmigo? Ellos también son personas que Dios creó y que Dios ama y Dios quiere que ellos también se arrepientan y que se aparten de ese estilo de vida que es contrario a la Biblia. Lo mismo que pasó con usted y yo. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. La única diferencia es que el pecado de ellos es un pecado más abierto, es un pecado que a la gente le trae mucho disgusto. Al final del día, nuestro trabajo no es agarrar la Biblia y darle por la cabeza a ellos con la Biblia. Nuestro trabajo, familia, es
mostrarle a ellos quién es Cristo, es amarlos para que ellos puedan ver quién es nuestro Señor y que puedan venir a conocer a nuestro Señor por medio de nuestro testimonio, y entonces el Espíritu Santo los va a cambiar y los va a transformar. Si usted anda por ahí amartillando o dándole cocotazo a los homosexuales, o si usted anda hablando mal, usted está haciendo tan mal como lo está haciendo cualquier otro. Esa es la obra del diablo. Nuestra obra no es atacarlo, machacarlo, nuestra obra es amarlos. Pero hay que a la misma vez, dentro de este contexto, a decir y hablar la verdad. Hay que decir las cosas como son, porque yo también quiero que ellos también reconozcan y vean, al igual que cualquier otra persona, una persona que esté mintiendo, una persona que esté de asesino, una persona que sea idólatra. Todos debemos venir al arrepentimiento y dejar que el Espíritu nos cambie, porque Dios dice, tú ven como eres, pero yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar. Y eso es lo que estamos hablando, familia. Eso es lo que estamos diciendo. Pregunta, ¿se está viendo esto en el cristianismo, donde no solamente se está aceptando, sino ahora hasta los ministros están diciendo, ministros que están abiertamente en relaciones homosexuales, están siendo ordenados para el ministerio? Esto lo estamos viendo, familia, y la cosa se va a poner peor y peor y peor. Hay que orar por ellos, hay que amarlos y hay que darle testimonio y dejar que el Espíritu Santo haga esa obra para que ellos puedan reconocer que su estilo de vida es contrario a la palabra de Dios y al verlo entonces puedan anhelar ser transformado y cambiado, como hay testimonio contundente de personas que vivían ese estilo de vida. Ahora, Ezequiel capítulo 8 nos habla de la última abominación. Y esto lo habíamos mencionado cuando hablamos de la marca de la bestia, pero quiero darle un toque especial, un toque final en cuanto a la abominación desoladora, que es cuando Cristo dice que cuando vean la abominación desoladora, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué dice? Sal de las ciudades, dice, huyan a los montes, váyanse, porque esa es la señal de que esto se está acabando, esto se fue. ¿Y qué dice Ezequiel capítulo 8? Dice el versículo 16, en la última abominación, y me llevó el atrio de adentro de la casa del Señor, y el atrio de la casa del Señor, y aquí que junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el sol, hacia el oriente, ¿y qué estaban haciendo? Adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué estaba pasando dentro del santuario entre el pueblo de Dios en el tiempo de Ezequiel? Que estaban haciendo ¿qué? Adorando el sol dentro del pueblo de Dios. La abominación de la adoración del sol lo habían traído dentro de la iglesia y estaban ¿qué? Enfocándose en eso. Ahora, nosotros hoy en día no vemos esta manifestación entre el cristianismo, pero sí vemos que no se está adorando el sol, pero sí se está adorando en el día del sol, que es ¿qué? Lo que conocemos como el domingo, ¿verdad? Sunday. Habíamos hablado sobre anteriormente en el tema de la marca de la bestia. Y quiero mostrarle, familia, algunas citas que nos enseñan y confirman esto, de esta abominación. ¿Por qué es una abominación adorar el sol? ¿O por qué es una abominación adorar en el día del sol? Sencillo, porque como ocurre con la abominación, le está quitando el lugar y la gloria a Dios. Recuerden que el sábado, el propósito del sábado es ¿qué? El propósito del sábado es apartar ese día, que es el día de descanso de Dios, en la cual Él nos invita a descansar con Él, es apartarlo y dedicárselo a Él, es honrarlo, reconocerlo a Él como el Creador. Esa es la razón por la cual guardo el sábado. Es para darle gracias al Señor por haber hecho lo que ha hecho por mí. Y eso no es nada nuevo, familia. Usted sabe que también dentro del mismo Vaticano, también ellos saben que el sábado es el sello de Dios, como habíamos visto. Miren esta cita en la carta apostólica Dies Domini de Juan Pablo II. Él dice, sello de la obra creadora fue la bendición y consagración del día en el que Dios cesó toda la obra creadora que Dios había hecho. Cuando el mandamiento de Dios dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Noten, Juan Pablo está citando directamente Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento. El descanso mandado para honrar el día dedicado a Él no es para el hombre una imposición pesada, sino más bien una ayuda para que se dé cuenta de su dependencia del Creador. Familia, yo no lo podía haber dicho mejor que Juan Pablo II sobre el sábado. Ellos saben y reconocen que el sábado es el sello de Dios, pero también reconocen que el domingo es la marca de ellos. Noten lo que dice, continúa diciendo él. Un autor oriental de principios del siglo III refiere que ya entonces en cada región los fieles santificaban regularmente el domingo. La práctica espontánea pasó a ser después norma establecida jurídicamente, o sea, una ley
el día del Señor, que es el domingo, ha marcado la historia bimilenaria de la Iglesia Católica. ¿Que a qué? Que el domingo ha marcado, por eso se le llama la marca de la bestia, la marca de autoridad de ellos, familia. Y ellos incluso, ¿qué quieren? Quieren volver a imponer el domingo, que es lo que habíamos dicho. Quieren volver a establecer el domingo por métodos legales, utilizando el poder civil. Noten lo que dice el Catecismo Católico. ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permita cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social. ¿Qué? Ellos dicen, hay que imponer civilmente, significa que tienen que poner una ley dominical, ¿verdad? Imponer el domingo. Y noten cómo te lo venden. ¿Te lo venden cómo? Te lo venden como un asunto familiar, ¿verdad? Y así te lo están pintando y así te lo están poniendo un lacito y le están poniendo frosting y te lo están poniendo todo cuchifruti y todo lindo, familia. Pero ¿qué está pasando? Que es una gran mentira. Y esto es lo que está diciendo, esto es lo que nos advierte la palabra de Dios. Y de hecho, vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra querida hermanita, yo le llamo la abuelita de cariño, nuestra abuelita, la hermana White, sobre una cita que habíamos leído anteriormente en la presentación anterior, pero algunas cosas no las leí. Miren lo que dice aquí. Nuevamente, el conflicto de los siglos, capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Esto fue escrito en el 1888 y dice: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas, ¿verdad? Eso ya lo habíamos leído, pero está confirmando. Recuerden, 1888, más aún están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Sigue diciendo que dentro de este contexto, familia, esto es lo que se está manifestando. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Pocos saben los protestantes que al aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Nuevamente, familia, ¿qué nos está diciendo? Exactamente eso. 1888, la herida no comenzó a sanarse hasta el 1929. 40 años antes ella estaba revelando que ¿qué iba a pasar? Que el papado se iba a levantar nuevamente, que iba a unir las iglesias protestantes, que lo que se conoce como el movimiento ecuménico, y que iba a tratar ¿de qué? De imponer el domingo nuevamente. Sigue diciendo la cita. Recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella, que es el domingo. La palabra de Dios nos enseña, esto está en Apocalipsis, que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan, ¿para qué? Para exaltar el domingo. Claramente hablado en toda la Biblia, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, este evento, y ella está confirmando, aclarando, señalando, detallando lo que va a pasar. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias. O sea, que se va a quitar la separación de Estado e Iglesia, y en Estados Unidos se va a unir estos dos poderes para levantarse e imponer sus creencias y sus doctrinas utilizando el poder del Estado. Y el triunfo de Roma, dice la cita, quedará asegurado en la gran República del Norte. Y alguna gente me dice: ay, pero qué cosa es esa, qué disparate más grande, de que van a poner una ley para obligar a la gente a guardar el domingo. Pues quiero decirle, como ya le habíamos mencionado, si usted no lo había escuchado, que eso no es nada nuevo, que ya eso se encuentra en las leyes de la Iglesia Católica. Le habíamos leído el Concilio de la Odisea, Canon 29, dice: los cristianos no han de judaizar descansando en sábado, pero tienen que trabajar en ese día y entonces honrar el día del Señor, lo que ellos entienden es domingo. Y si pueden, descansando luego como cristianos, que supuestamente es domingo. Pero si alguno se encontró que es judaizante, o sea, que si alguno se encontró que guarda el sábado, que sea anatema o maldición de Cristo. Familia, ya está escrita en las leyes de la Iglesia Católica
la ley dominical. ¿Cuál es el problema? Que no tienen el poder político para imponerlo. No tienen la fuerza política para imponerlo todavía. Pero la profecía dice que vendrá el momento en donde va a tomar el poder del brazo, del poder civil, por medio de la ayuda de las iglesias cristianas, el movimiento ecuménico, para regresar o restaurar estos principios. Y eso es una de las pegas que los une a todos, es que el domingo como el día del Señor, familia. Y esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que viene próximamente, esto fue lo que ya pasó y volverá a pasar. Dice Levíticos 18:29, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que la hagan serán cortadas de entre su pueblo. La advertencia es clara, es contundente y directa. Cuando este mensaje de los tres ángeles sea predicado al mundo, el mundo entero lo va a escuchar. El mundo entero va a saber qué es Babilonia, va a saber son las abominaciones de Babilonia. Las personas van a tener que decidir si van a seguir ahí o si van a seguir las verdades bíblicas, las verdades del evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, la predicación del plan de salvación en el santuario. Todo el mensaje completo, la gente tendrá que tomar una decisión a favor o en contra. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber un remanente, familia, que va a salir de cada iglesia, de cada denominación. Van a ser un remanente, incluso de la iglesia adventista va a salir un remanente. Y ese remanente saldrá, familia, unidos todos bajo la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y se va a unir y esa va a ser la esposa del Cordero. Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que Dios va a hacer ¿qué? Dios va a traer a todos los fieles. Incluso, escúcheme bien, de la iglesia adventista. El que usted sea miembro de la iglesia adventista no le garantiza nada. Usted no puede ser solamente miembro, usted tiene que ser discípulo de Cristo. Y esto es lo que sucede, porque noten cómo ella misma dice en Evento de los Últimos Días, capítulo 11, el zarandeo. Es una solemne declaración que le hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la iglesia se hayan preparado para terminar la historia terrenal. Ni uno de 20 hace casi 150 años. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso, está hablando de los hermanos de la iglesia, hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder ante las autoridades imperantes, que antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. El zarandeo vendrá muy pronto, familia. Aquellos que se creen muy firmes, aquellos que se creen que porque conocen estas verdades, que simplemente es suficiente, van a darse cuenta que van a ser zarandeados. Porque lo que importa aquí, familia, más que encima del conocimiento, claro, es importante, pero es la aplicación de ese conocimiento, es una vida devocional, es una vida diaria entregada al Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer esa obra de transformación, para que pueda cambiar y transformarte a ti y utilizarte a ti como instrumento para traer el cambio a otros, familia. Esto es lo que está llamando, esto es lo que está hablando el Señor. Esta es la abominación desoladora. Se va a levantar este asunto y hasta ahí va a llegar. Ahí cierra la gracia, familia. Y vamos a estar estudiando esto más adelante, así que sigan con nosotros en sintonía. Esperemos que lo haya disfrutado y que el Señor lo siga bendiciendo abundantemente.